Programa. Hoy el lunes ya se siente como siempre esa amistad. Y no olvides que para dejarte cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Vamos a comenzar, amigos. Ustedes saben que el Partido Independiente, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, estuvo visitando al presidente de la República y le entregó una serie de propuestas, de visiones que tiene el Partido Independiente y sus aliados, digo y sus aliados porque está conformando sus aliados para las próximas elecciones, una serie de medidas, propuestas que fueron de recibo del presidente allí, y bueno, vamos a ver qué pasa con estas temáticas. Hablaba de aliados del Partido Independiente. Está aquí, a mi derecha, en el estudio de Medio TV Cable, el doctor Jorge Coronel. Y el doctor Jorge Coronel nos puede por lo menos dar algunos títulos, alguna idea de estos temas que le presentó Pablo Mieres, el líder del Partido Independiente, al doctor Tabaré Vázquez. ¿Y sobre qué temáticas? Sabemos, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas, sabemos de otras, de la transparencia. Así que bienvenido, doctor Jorge Coronel, y hablemos entonces ya directamente de estos temas. El gusto de tenerlo acá. El gusto es nuestro, Oscar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y ayer, en la tarde de ayer, una entrevista con el doctor Tabaré Vázquez, con el presidente de la República. El Partido Independiente le presentó una serie de ideas que buscan sobre todo avanzar y profundizar en los temas que tienen que ver con la transparencia en la gestión pública y fortalecer los mecanismos de control en esta gestión. Él hizo particular hincapié en algunos aspectos. Yo tengo todas las propuestas que el Partido Independiente le entregó al doctor Vázquez, la va a entregar a los otros partidos políticos. Uh-huh. Las más conocidas son algunas de las que usted hacía referencia. El Tribunal de Cuentas, dice Pablo Mieres, está pintado el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿qué hay que hacer para que realmente tenga incidencia sus observaciones? Es un tema que a mí me parece muy importante. A mí también. En la última visita de Pablo Mieres al departamento, en una reunión que tuvimos en nuestro domicilio con el grupo nuestro, hablamos sobre este tema. Y en particular, yo hace mucho que vengo insistiendo en el caso del Tribunal de Cuentas, en el caso de la JUTEP. O sea, hay una cantidad de mecanismos de contralor de la gestión que me parece que es muy importante que se le dé otro efecto que el que actualmente tiene. En el caso del Tribunal de Cuentas es conocido que muchas veces se observa por el tribunal determinadas cosas. No pasa absolutamente nada. Exactamente, se reitera el gasto, va a la Asamblea General y allí duermen sistemáticamente todas las observaciones. Hoy hay cantidad de organismos que tienen observaciones en la gestión, que inclusive hoy algunas sí están llegando al Poder Judicial porque tienen o pueden tener aspectos de responsabilidad penal, que eso lo decidirá el Poder Judicial en varios organismos a nivel nacional. Entonces, para mí, inclusive fue una de las cosas, mire, que yo reflexionaba, en mi opinión, y yo le decía a Mieres en la reunión que habría que darle efecto vinculante a las observaciones del Tribunal de Cuentas. ¿Qué significa eso, vinculante? Que es necesario aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos de legalidad, ¿no? O sea, cuando hay observaciones de legalidad, actos que no se pueden realizar. Por ejemplo, un acto que no se puede realizar es observaciones a que usted un gasto para comprar esto, si usted ese dinero lo toman en una intendencia o lo toman en un organismo y lo gastan en otra cosa. Yo le voy a... de lo más común. Le pongo...
algún ejemplo que vivimos en la Intendencia, que se dieron en la Intendencia cuando estuvimos nosotros en aquel tiempo. Para hacer la compra de un vehículo, la Intendencia no tenía barométrica en aquellos años. Había que hacer la adquisición de una barométrica. Para hacer adquisición hay que llamar a precios o hacer licitaciones, en fin. Hay mecanismos de excepción que prevén las normas tributarias para determinados casos. ¿Nosotros qué hicimos en aquella época? Y siempre actuamos en estrecha vinculación con el Tribunal de Cuentas. Es notorio la necesidad de que en el departamento exista una barométrica. En aquel tiempo, inclusive, el saneamiento no era tan extendido como es hoy, en fin, un pilón de cosas. Se hizo toda una gestión ante el Tribunal de Cuentas explicando la necesidad de la adquisición de la barométrica y amparándose en una de las excepciones que preveía lo que era el decreto 104 en aquella época. Se le solicitaba al Tribunal de Cuentas la autorización para proceder a la compra directa de la barométrica. Esa que fue una barométrica usada de la empresa Vinsa, me acuerdo tan bien. El Tribunal de Cuentas, en estos casos cuando se justifica y es claro el por qué se está pidiendo el excepcionamiento, autoriza. No hay nunca problema en estas cosas. Se autorizó la compra de la barométrica a la Intendencia de aquel tiempo y fue la que después estuvo acá trabajando muchos años. Otro caso que también se dio, también de compra directa, que no se puede hacer. Teníamos el cementerio antiguo, el que estaba, que ya no había lugar para construir más nichos ni panteones. La Intendencia andaba buscando la posibilidad de ampliar el cementerio y por un lado veía allí en las cercanías del que existía la posibilidad de existencia de terrenos o ver la posibilidad de comprar algún terreno en la zona norte para descentralizar, inclusive fueron ejemplos que se manejaron en aquel tiempo. Yo un día, por medio de un rematador, a Secretaría habló concretamente conmigo, el rematador en aquel momento, me comunicó que había el propietario de un terreno que ofrecía la venta del terreno a la Intendencia y que estaba al lado del cementerio. Es el predio donde hoy está construido el cementerio nuevo. Inmediatamente me di cuenta de la necesidad de la compra, porque está al lado, teníamos todos los servicios del otro, la comunicación. Ese fue el que al final se compró y el se que hizo compró un donde hoy está el cementerio nuevo, se compró. Que me acuerdo que hicieron esto. Bueno, eso fue después. Eso fue después. Los panteones quedaron chiquitos después. Había un arquitecto que quedaron me acuerdo muy de eso. pequeños. Bueno, yo estaba en la Diputación en aquel tiempo. Pero me di cuenta de que no íbamos a conseguir mejor lugar para ampliar el cementerio que ese predio, que además comunicaba con el cementerio. Estudiamos el tema legal, no se podía hacer la compra directa, pero sí, vía Tribunal de Cuentas y vía autorización de la Junta Departamental, se hizo todo el trámite, se justificó esto que yo le decía, el por qué se pedía la autorización para la compra. Claro, o sea, se obtuvo. Ahora, Jorge, veamos otros temas para no quedarnos solamente con el Tribunal de Cuentas y poder salpicar un poquito de cada cosa. ¿De qué otros temas en la charla con Pablo Mieres, de las que ayer están las propuestas hechas al presidente de la República, también contienen ideas que tiene el Partido Independiente sobre algunos cambios a hacer hoy? Bueno, ellos hablan de fortalecer y ampliar los cometidos de la JUTEP, la Junta de Transparencia, ¿verdad? En ese sentido se propone que cumpla una función más activa de colaboración con el Ministerio Público en sus tareas de investigación judicial, que hoy no tiene, o sea, como que analiza y después queda ahí, o sea, las declaraciones juradas que hay que hacer, en fin. Propone también ampliar la obligación de publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
alcanzando no solo al presidente y vicepresidente de la República, sino también a los legisladores, ministros, subsecretarios, directores generales de los ministerios. ¿Hoy no tienen declaración jurada estas personas? Tienen, sí. Sí, hay que hacer la declaración jurada, pero mire, no tienen la publicidad. ¿Y dónde está entonces lo que falta? Quedan en las secretarías, o sea, le pongo el caso mío, o sea, yo cuando ingresé a la Cámara de Representantes hice la declaración jurada de bienes que tenía. Lo que le quiere usted es dar difusión a eso. Dar o difusión. que quiera que la gente lo pueda ubicar directamente. Y eso queda en la Secretaría. En mi caso, Pero hoy la pregunta es, hoy, si yo quiero saber de un ministro, de su declaración jurada, ¿tengo acceso a ella en algún lugar público? En el caso del Parlamento, que es el que yo conozco, queda en la Secretaría, ¿verdad? O sea, allí, inclusive No a queda, mí un día no me queda a visibilidad pública. A veces la devuelvo, inclusive a mí me llamaron para devolverme la declaración jurada que había hecho. Y le pregunté, ¿y bueno, por qué? Porque, bueno, porque ahora ya usted ya salió del Parlamento, en fin, es suya. Y bueno, quedé con ella. Yo en aquel momento dije ahí porque estoy más pobre que cuando empecé a hacer las cosas. ¿Qué otras cosas? Después habla de reducir las excepciones previstas al mecanismo de la licitación pública, previstas en el artículo 33 del TOCAF, lo que hablábamos recién. Establecer la obligación de seleccionar a quienes ocupen los cargos gerenciales de entes autónomos, servicios descentralizados, personas de derecho público no estatal y empresas privadas de propiedad estatal, así como los cargos de directores de hospitales públicos de ACE mediante concurso abierto de oposición y méritos. Extender la prohibición de los directores de entes autónomos y servicios descentralizados para ser candidatos a todo el periodo de gobierno, para evitar la tentación del uso del cargo para promover una candidatura a cargos electorales. Esto me parece importante también. Sí. Hay algún organismo que no se puede postular, que el que es director no se puede postular hasta pasado un periodo de gobierno. Pero faltan otros. Sí, caso BPS, por ejemplo, no puede. El prohibir el uso de tarjetas corporativas para directores y gerentes de entes autónomos y servicios descentralizados. En el caso de la Intendencia, cuando nosotros estuvimos, no había estas tarjetas, creo que no existen existen en algunas dependencias y en otras las tarjetas corporativas. En el caso nuestro, cuando se necesitaba hacer gestiones fuera del departamento y era necesario... Yo tengo una visión de las tarjetas corporativas y digo que lo que no es tan mal son las tarjetas, lo que están mal son los que usan las tarjetas. Digo, porque hay que hacer esta precisión. Porque si no, en el lengue, en el bla, 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 que las tarjetas están bárbaras. Lo que están mal es la gente que usa la tarjeta y gasta en otras cosas. Si estas tarjetas las usaran el Parlamento, hoy, el Parlamento donde están los diputados y los senadores, que tiene una cantidad de cosas beneficiosas hasta hoy, que me gustaría que el Partido Independiente u otro partido las pusiera, 30.000 pesos para los diarios cuando bajan en internet y otras cosas que usted fue diputado sabe. ¿Cuántos parlamentarios gastan 30.000 pesos por mes en publicaciones y que la puedan decir? No que le dé la plata y bueno, la utilicé, porque 30.000 pesos es una persona que de repente no tiene ese sueldo y dice, no, un parlamentario 30.000, no lo tiene. ¿Y qué con esos 30.000 pesos? Los gastos de partida y secretaría, cómo se utiliza. Bueno, eso tendría que estar a la luz también. Los gastos cuando salen los parlamentarios. Pues después los parlamentarios son los que controlan. Los parlamentarios son los que controlan a los organismos. ¿Y quién los controla a ellos? Recuerda que el general que dice, ¿quién controla a los que controlan? Sí, hay parlamentarios que hoy dicen que en el caso de los viáticos no tienen por qué rendir. Gandini, entre otros, dijo eso. Gandini, cito por ustedes. En el caso de la Intendencia, cuando en aquellos años, cuando se salían a hacer gestiones y era necesario llevar algo de dinero, se hacía un vale por la suma. Y después se rendía cuenta, se justificaba. Hay una cantidad de cosas. A mí me parece que la transparencia tiene que llegar al Palacio Legislativo también. Si los legisladores, y aprovecho que estoy en legislador, ex legislador, pero un hombre, no se lo digo porque esté, de transparencia, entonces esas cosas, bueno, empecemos por los legisladores. Si no, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los legisladores, hay una cantidad de legisladores que, a ver, fulano te dice, bueno, ¿y usted lo gastó usted suyo cuando salió? ¿En qué lo gastó? ¿Usted compró en algún lugar? No, los dineros, no.
Los legisladores tienen que dar el ejemplo, en mi modesta visión, ¿no? De ciudadano y comunicador. ¿Sí? Yo ahora le voy a leer, si usted me permite, 2 Sí. minutos después al final de esto, algo que nosotros escribimos a nivel de la agrupación nuestra acá sobre transparencia en la administración pública, en el que hacemos hincapié en las opiniones de algunos ex legisladores, el caso Singlé, el caso de Javier Barrios Amorín, fundador del movimiento Rocha, el que ellos hacían, resaltaban la importancia de la transparencia en la gestión pública, ¿no? Pero le termino de leer Sí. bueno, prohibir el uso de tarjetas corporativas para directores y gerentes de entes autónomos y servicios descentralizados. Limitar el monto del subsidio que poseen los titulares de ciertos cargos de carácter electivo o de confianza política, estableciendo que la cantidad de meses estará en proporción al tiempo que se ocupó el referido cargo con el tope de 1 año. Bueno, el tope de 1 año ya existe, o sea, nosotros en aquella época que estuvimos, el tope era de 3 años, inclusive yo fui autor de uno de los proyectos que modificó el anterior sistema jurídico y que lo trajo justamente a 1 año, el subsidio de los cargos de confianza. Lo que aquí plantea es ajustar en cuanto a lo que tiene que ver con las suplencias, ¿verdad? Porque eso va generando también derecho a percibir el subsidio. Acá lo que plantea es saber cuánto tiempo ejerció para... Otro tema, el de la suplencia de los legisladores, otro tema. Y usted sabe lo que le hablo, ¿no? Yo eso le puedo decir que yo... no, pero yo no hablo por usted. Yo no estoy hablando por pero, usted. sí, pero, pero es bueno recalcar estas cosas. Pero bueno, pero lo que le quiero decir, Jorge, por su experiencia, usted sabe de lo que le hablo. Usted, claro, no va a decir Juan, pero usted sabe de que hay gente que, bueno, fulano, no. Y el legislador sale de licencia, y hay un suplente, mientras el legislador anda por otro lado. Bueno, no estoy diciendo un partido, estoy diciendo varios partidos. Todo en la Viña Sea. No estoy diciendo Juan, Luis, no, de todo. Entonces, me parece que ese tema de los enganches, porque yo he visto a legisladores andar paseando, aproveché para salir y hablar con la gente, y eso, sí, mandé eso a fulana 1 semana en la Cámara. Y el Parlamento, es decir, usted contribuyente, le paga a un ciudadano para que después haga hacer política, hable con sus amigos políticos, mientras el suplente, usted le sigue pagando a él y le sigue pagando al suplente, porque es así, ¿no? Sí, señor. Bien. Sí, en nuestro caso, yo siempre lo recuerdo, lamentable, mi suplente, que era un hombre que tenía que ser titular en la banca, porque fue uno de los fundadores del movimiento Rocha acá, y un hombre muy querido por nosotros, que era el doctor Roberto Lizazoaín. ¿Cómo no? Roberto fue el que, junto a otros, ¿no? Pero gestó todo el movimiento Rocha, acá lo trabajó, y bueno, cuando llegó se dio la situación de que me tocó ocupar la titularidad. Y eso sí, bueno, digo, pero vas a estar como suplente mío. Tuvo 1 mes de ejercicio de la diputación en los 5 años, o sea, 1 mes, porque fue lo único que... Pero está bien pero la suplencia. Yo entiendo que si el legislador está No, le pasa está... algún tema, hay casos y casos, pero bueno, por eso digo. Entonces, a mí me parece que hay que afinar. Yo sobre estoy ese de tema. acuerdo con usted, porque presencié esas situaciones, no voy a entrar ahora... Claro, a disquisiciones de quién o quién no, pero usted está avalando lo que yo digo porque usted vivió eso, usted lo vio allí, en Salta. Sí, lo vemos todos, yo sé. Sí. Hoy a veces yo me pongo cuando hacen un paneo así de las cámaras y rostros que uno no conoce nunca, ¿no? O sea, la tarea, en mi caso yo asumí mucho compromiso con la función, usted lo sabe bien, porque hablamos mucho, enfrentándonos a nuestro propio partido, en defensa del pueblo, siempre lo dije, porque mis grandes discrepancias con el Partido Nacional fueron el impuesto a los sueldos, que fui el único blanco que no lo votó, y siempre dije el porqué, la ley de empresas públicas, los proyectos que modificaban el sistema de seguridad social que el Parlamento no los aprobó en aquel tiempo, fueron 4 al Parlamento, y el Parlamento los rechazó porque perjudicaban a la gente abiertamente, como perjudicó la ley actual, o sea, sin duda alguna. Un día voté una interpelación sobre política económica,
después del impuesto a los sueldos, después de los tarifazos que se vinieron, que también es una forma de obtener recursos para rentas generales por encima de lo necesario, en fin. Usted fue medio rebeldona dentro del partido. No, fui de... No, yo no... No era la palabra rebelde, cumplió con lo que tenía que cumplir. Exactamente. Y en aquel tiempo se planteó una interpelación y digo, yo la voy a votar, porque lo que me parecía lo más natural, Oscar, el legislador, y es lo que no se comprende muchas veces. No ser más papista que el Papa. Es legislador de la nación, es legislador de la nación, llega por un partido, pero es legislador de la nación. Y su vínculo directo, el principal, es con el soberano que lo invistió con su representación, y el soberano es el pueblo. Cuando no comprendemos esto y elaboramos todas las disquisiciones sobre disciplina partidaria para no cumplir con el pueblo, estamos en definitiva generando la propia destrucción de los cimientos del sistema del Parlamento Nacional. Ajá. Y le pongo un ejemplo, si usted quiere. Cuando hablábamos del impuesto a los sueldos, y un día lo conversaba con Mieres, este tema lo he conversado pila de veces, pero digo, ¿quién de nosotros aspirantes a legisladores en la campaña política y en las tribunas estaríamos dispuestos, antes de ser electos, a decirle al pueblo, mire que si el presidente de la República mañana envía un proyecto en materia de tributos que establece que le van a gravar su sueldo, su jubilación, yo lo voy a votar porque me lo pide mi partido, Nadie lo dice, porque sabe que nadie lo va a votar. Pero después de eso ya se desprendió de ese rol. Jorge, una última de esto, algo que le quede en el tintero en el sentido de esta propuesta que, bueno, vamos a ver qué pasa con ella, pero que es interesante. A mí me parece importante, y yo lo que le solicitaba un par de minutitos para leer solo una primera página, un trabajo que está en la página web de nuestra agrupación, sobre transparencia en la administración pública que nosotros elaboráramos hace ya varios meses. Bien. Esto antes del problema que se dio en Durán, en Soriano, con Bascú, que hoy, inclusive en el mismo Soriano, está el tema de la Junta Departamental. Sí. Otra bomba, los ediles con la Junta de Soriano, con sueldos encubiertos, lo encubrían como vale para... con combustible para utilización y sus cosas, y eran sueldos encubiertos. Bueno, ya hay antecedentes acá, ¿no? Ya tenemos antecedentes acá, y antecedentes que fueron procesados. Sí. Bien. Ese es un tema que algún día, ya tuvo una reforma constitucional del 94, el tema de los sueldos, del sueldo de los ediles, algún día habrá que pensar seriamente sobre este tema. Bien, lo escucho. Pero esto acá, lo que decíamos acá, y es una hojita ya. Dice, transparencia en la administración pública. Nuestra América en los últimos años se ha visto sacudida por hechos que han afectado la vida de la población de varios países. Tal es el caso de Venezuela, con una crisis institucional muy profunda, un régimen dictatorial que repudiamos y que hemos censurado en declaraciones públicas de esta agrupación. En Brasil, en los últimos años, y particularmente en las semanas recientes, se han conocido denuncias de corrupción que involucran a los más importantes gobernantes de la nación, entre ellos al propio presidente de la República, a ministros de Estado y a muchos legisladores, además de poderosísimos empresarios. En Argentina es conocido que hoy se sustancian muchas causas judiciales en las que se indaga a integrantes del anterior gobierno, la expresidenta de la Nación, al vicepresidente hoy procesado, ministros y empresarios vinculados al poder. En nuestra nación también hay causas judiciales en las que se indagan hechos denunciados por muchos legisladores de varios partidos políticos a propósito del funcionamiento de varias empresas públicas. Mi partido, el Partido Nacional, en los años 90, también vio con dolor cómo ciudadanos de nuestra colectividad, con funciones de dirección en algunos organismos públicos, eran procesados por la justicia por los actos ilícitos en que habían incurrido en el ejercicio de sus funciones públicas. En aquel tiempo, como hoy, la gente decía, los políticos son todos iguales. Ello nos provocaba un enorme dolor,
pero comprendíamos el sentimiento de los ciudadanos que se sentían defraudados, profundamente decepcionados. Refiriéndose a los hechos que afectaron al Partido Nacional, con conceptos que son aplicables en todo momento, sea cual sea el partido en el poder y que compartimos, el senador Manuel Singlet, uno de los más importantes dirigentes políticos que tuvo esta nación, y para nosotros referencia ética y moral permanente, decía: algunos dirigentes de mi partido consideran que estos episodios no rozan a nuestra colectividad. Yo creo, por el contrario, que nadie que haya contribuido al triunfo del Partido Nacional, que lo llevó al gobierno, que reclamó el voto de la ciudadanía, puede sentirse ajeno a lo que pasó durante su administración. Sería demasiado reducir el alcance a responsabilidades personales. Es más, estas cosas afectan al sistema político todo. Ayer, como hoy, frente a hechos faltos de transparencia, no se facilitó la acción de la justicia, apelándose a una mal entendida solidaridad partidaria para justificar dicha actitud. Cuando se reconoce públicamente que se han cometido errores, que a renglón seguido se intentan relativizar, pero no se contribuye al esclarecimiento de los mismos, cuando hay acusaciones de inmoralidad que refieren al manejo de dineros públicos, es preciso ser absolutamente claros. No puede dejarse lugar a duda alguna. El pueblo merece conocer la verdad, necesita explicaciones que tarde o temprano llegarán, como están llegando hoy en Brasil y Argentina. Cualquier intento de demorarlas, de entorpecerlas y peor aún de ocultarlas, aumenta el descreimiento de la población en sus dirigentes y ocasiona un daño enorme al propio sistema. El porcentaje de indecisos que hoy señalan todas las encuestas de opinión son un reflejo muy claro de ese descreimiento, de la desilusión existente y de la desesperanza. No podemos seguir alimentando el alejamiento de la población, especialmente de los más jóvenes, de la participación en la vida política. El fortalecimiento del sistema democrático necesita del compromiso de todos con los principios y valores fundamentales que hacen a su esencia. No queremos para nuestro querido Uruguay lo que hoy está ocurriendo en Brasil, en que un pueblo cansado hasta el hartazgo por una escandalosa corrupción sale a la calle a manifestarse reclamando lo más elemental, que haya decencia y honestidad en la administración pública. Bueno, y después sí. Bueno, Jorge, muchas gracias. A la orden. No, bueno, muchas gracias por todo esto. La seguimos hablando en cualquier momento de la continuidad. Y en algún momento me gustaría charlar sobre, hoy lo conversábamos telefónicamente, sobre algunos temas que tienen que ver con la Constitución que nos rige. O sea, yo no porque crea que los temas que tiene el país se solucionan con reforma a la Constitución. Pero sí se puede lograr cambiar mucho más y sobre todo profundizar la democracia en beneficio del pueblo, y eso estoy seguro que va a ser, se va a traducir en una mejor gestión de gobierno después. Muchas gracias, doctor Jorge Bonel, por estos conceptos. Vamos a ir a la pausa, don Raúl Faúndez. Después hay más para compartir, hay más información, hay más invitados en la revista informativa. En Oscar al Mediodía, guía profesional y empresarial. Tayana Carolina Gastelumendi Sosa, abogada y escribana. Atiende en Sarabia.